Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en viernes, señores. Un viernes que nos agarra con un camaleón. Ese camaleón que mientras discutimos por qué le pusieron así, que puede ser perfectamente por la forma de cómo cambian los colores de los semáforos, o quizás por la manera de cómo han cambiado algunas versiones, o por los elementos que en principio eran para la investigación y ahora se han incorporado otros. Por todo eso puede llamarse camaleón, pero para mí eso es intrascendente. Ahora, lo que sí no amerita que se especule respecto al tema es que hace rato que esto dejó de ser un típico esquema de corrupción donde se le da un contrato a una persona particular, que es algo que aquí se hace y se ha hecho por mucho tiempo para que se busque lo suyo, como dice normalmente la gente, sino que esto lo que está mostrando que es un caso mucho más complejo, mucho más complejo. De hecho, el director de compras y contrataciones, que en el día de ayer reaccionó, Carlos Pimentel, había dicho que hay mucho más que decir, pero que por prudencia hay que dejar que las cosas fluyan hasta que se llegue a un aparente e inminente juicio de fondo respecto al caso. El Ministerio Público ya está terminando de preparar el expediente para pedir las medidas de coerción, en este caso para las 7 personas que están detenidas. Tampoco me quiero quedar en el procedimiento respecto al caso de Hugo Veras, del que muchos se han referido hoy, que si el debido proceso, que si no era necesario. De hecho, pienso que no era necesario todo el aparataje que se hizo con Hugo Veras. Sin embargo, no me quiero detener aquí porque, como bien vemos, esto plantea un problema de fondo mucho mayor. Las detenciones que han sido criticadas, repito, por la forma en que se hicieron. En el caso de Hugo se dijo que lo esposaron frente a sus hijos y cuantas cosas más. El asunto es más que eso. El Ministerio Público, que acostumbra a tirar todos los delitos que según ellos puedan estar involucrados a determinados casos, y después es un juez el que tiene que determinar. Está hablando de una red de corrupción, está hablando de una red de crimen organizado que se dedica al desfalco, que se habla de falsificación, colisión de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, robo de identidad y hasta terrorismo a infraestructuras críticas. Y eso ya sí son palabras mayores. Esos serían algunos serían los acusados, sería el papel y el esquema que se ha manejado en todo esto. En el caso de Hugo Veras, por ejemplo, que es el protagonista, y es el protagonista porque era el funcionario de la empresa en cuestión, que después han salido otros temas y otras empresas. Dijo ayer que lo metieron al medio, que él no sabía nada, cosa que nadie le cree, porque el Ministerio Público está hablando ahora en un lenguaje muy distinto. La opinión que tiene es bastante diferente, y dice que él fue el principal facilitador de todo, porque fue quien dirigió, fue quien autorizó la adjudicación del contrato a las empresas que no tenía capacidad técnica para, estamos hablando de Transcorp Latam para este caso, y tiene mucho sentido porque ven acá, usted no puede estar cumpliendo con unas funciones como si usted fuera un maniquí o con una genuflexión, como que usted no sabe de un contrato que involucra 1.200 millones lo que está firmando. Pero más aún, apareció una carta del DNI del año pasado que deja muy mal parado a Hugo Veras, porque esa carta que se hizo pública y que le mandó el director del Departamento Nacional de Investigaciones en mayo del 2023, le advierte claramente antes de que se firme el contrato sobre la importancia de que él mantuviera el control y el manejo de la información del sistema de semáforo, porque cualquier falla o cualquier manipulación que se produjera en ese sentido tendría graves consecuencias, nada más y nada menos que para la seguridad nacional. ¿Ok? Y esa carta se le envió a Hugo Veras antes de que se firmara el contrato, mi hermano. Yo creo que ahí pudo estar su tabla de salvación. Además de que usted estaba así firmando un contrato con una persona, y digo lo propio, y es lo que he estado repitiendo respecto al Ministerio de Defensa, con una persona que tiene un prontuario detrás, que no es ningún angelito, porque Jochi Gómez, como sabemos,
en más de una ocasión ha estado involucrado en situaciones bastante de mucha opacidad, que si es o no responsable, bueno, eso nunca se ha demostrado en un tribunal y nadie sabe por qué. La genuflexión de la justicia, porque aquí todo se deja así, porque hay información y que esas informaciones sirven para la manipulación y para el chantaje. Ah, bueno, entonces tenemos que revisarnos todo. En el caso del infrascrito, en este caso Jochi Gómez, este señor, yo creo que su situación es bastante complicada, muy a pesar de lo que saliera. Yo pienso que de manera muy desatinada a publicar o a reclamar el padre de Jochi Gómez, el periodista Guillermo Gómez, que igual también sabe y conoce de todo el prontuario que viene desde el 2012, con hackeos reales o supuestos, pero nunca se pudo demostrar a empresarios y a funcionarios, porque ahí de lo que se dice es que fueron después en peregrinación muchos de los que estaban siendo amenazados por Jochi Gómez a retirar la demanda. Sabrá Dios cuáles informaciones manejaría Jochi Gómez, pero no podemos seguir, señores, en una sociedad de las complicidades, y en algún momento nosotros tenemos que empezar a desenmarañar esta madeja, así como ocurrió en los años 70 con el caso Watergate en Estados Unidos. En algún momento tenemos que hacerlo. Aquí este señor no solamente es acusado porque es el principal agraciado con los fondos del esquema de corrupción, sino porque este señor controló de manera ilegal los sistemas de semáforos, los sistemas de videovigilancia a través de su empresa, la Auri, que ustedes recordarán que es la misma empresa que tenía el contrato con el Ministerio de Defensa para asuntos de inteligencia de seguridad nacional y que según el mismo ministerio nunca implementó. Anda pa'l caray. Pero si el DNI le manda una carta a Hugo Veras notificándole sobre el cuidado que debía de tener respecto a este caso, ¿cómo es posible que el Ministerio de Defensa después, bueno, claro, estamos hablando de lo que pasó el año pasado y estamos hablando de que Auri y ese contrato se hizo hace 4 años, efectivamente, pero de todas maneras, señores, hay un perfil. Cuando se quieren hacer las cosas bien, no solamente es quien te hace la oferta, no solamente es la oferta que te hace, sino quién hace la oferta y el cuidado que tú tienes que tener. Lo acusan de ser el cerebro también detrás del sabotaje, cosa que sus abogados están negando. Escuchamos ayer al aguerrido Carlos Balcácer referirse al tema. Y respecto al sabotaje de los semáforos, estamos hablando del mal rato que todos pasamos en agosto, a propósito de la alocada manipulación para los semáforos. Y ahí incluyeron entonces la partecita de las amenazas que hizo el nuevo director, al nuevo director del Intran también, a Milton Morrison, diciéndole que iba a suspender el sistema de semáforos si no le cumplían con las exigencias. Yo no sé de qué exigencia estaban hablando, porque aquí de lo que se trata es que cuando empezó a observar que habían algunas acciones que no estaban como Dios manda, Carlos Pimentel, Compras y Contrataciones, lo que hizo fue que suspendió ese contrato y mandó a que se investigara desde el Ministerio Público. Entonces, ese envalentonamiento que por encima de eso y de las investigaciones que efectivamente se estaban haciendo en el Ministerio Público, porque no se crean ustedes que es obra de la casualidad, de que porque Hugo Vera fue a hablar, que tampoco es obra de la casualidad, o porque a Jochi Gómez lo invitaron para que fuera esta semana para ser interrogado en el Ministerio Público. No, eso es producto de estas investigaciones que viene haciendo sistemáticamente desde hace casi un año el Ministerio Público. Entonces resulta que dentro de las cosas que hizo este señor fue para completar, pues hizo pasar él, robando parece la identidad, dice el Ministerio Público, no lo estoy diciendo yo, de un alemán para crear la empresa Transcorp Latam aquí, y resulta que ese alemán, que se llama Georg Brinkmeyer, es el representante legal de Transcorp LP, que es una empresa internacional que nunca autorizó que Transcorp Latam los representara aquí en República Dominicana. Por último, no menos importante, es que el Ministerio Público, que dice que Jochi Gómez, lo de él no empezó desde ahora y todo el mundo lo sabe. En el 2017, ese señor se le adjudicó un contrato para la emisión de licencias de conducir que teníamos nosotros por unos 4.655 millones de pesos. De ahí, si usted hace el cálculo, según lo que dice el Ministerio Público, se determinó que daba 805
pesos menos por cada una de 5 millones de licencias que se emitieron. Es un monto que yo creo que hay que considerarlo y, como dicen algunos, no se sabe si fue producto de otra mafia. No, yo no sé si es producto de otra mafia, pero si fue de una manera ilícita que también se le otorgaba a la empresa de Color las licencias de conducir, porque se hacían grado a grado, sin ningún tipo de licitación. Entonces, señores, de ahí para allá, cuando usted se pone a rebuscar todo lo que se dice y cuál es el prontuario de todos los demás implicados en este caso, esto es de aplaca, señor Tubira. Pero, de todas maneras, respecto a este caso, tendremos que esperar cuál es el curso que llevan los acontecimientos. Mientras tanto, las informaciones siguen fluyendo y en el día de hoy lo que se habla es de que Jochi Gómez y Trancor Latán, según la orden de arresto, se relata cómo fue que este señor adquirió esa empresa, y en ese relato de este señor, que es investigado por la presunta adquisición y la manipulación fraudulenta de esa empresa, de la que se dice asumió la identidad de un alemán que es el presidente de la empresa, que es una empresa internacional. Según esa orden de arresto, en mayo de 2022 este señor se registró el dominio de Transcor Latán, usurpó la identidad de este señor y a través de correos electrónicos falsos, dice el Ministerio Público, solicitó la ayuda de un abogado para registrar la empresa en República Dominicana y finalmente se concretó en junio de 2022. O sea que, a pesar de la investigación que se hizo, según confirmó el señor alemán que es el señor Michael, que confirmó Brinkermer, que es el alemán, Michael Maurice, que es el representante de Transcor en Estados Unidos, ellos tenían conexión, no tenían ningún tipo de conexión con el tema de esa identidad. O sea, que esto es una telaraña de todo el tamaño que al final te está llevando mucho más allá que ese contrato para el tema de la semaforización, donde se obvió de todo. Yo no sé si Hugo es responsable o no. Lo que yo sí sé es que hay muchas cosas que tienen que aclararlas. Y yo creo que puso el dedo en la llaga la carta en el día de ayer de Soto, el director del DNI, cuando días antes de que se firmara ese contrato le pedía que tuviera seguridad de lo que se estaba haciendo por las implicaciones que eso tenía en la seguridad nacional, que evidentemente al final pasó cuando se hizo el sabotaje. Esto pica, se extiende, pero tenemos que ser prudentes al momento de tratar el tema. Aquí hay algo que es elemental, es la presunción de inocencia hasta tanto se pueda demostrar en los tribunales, pero mientras tanto, las informaciones que fluyen oficiales como parte de las investigaciones hechas por el Ministerio Público, por lo menos nos hacen pensar que las cosas no se hicieron bien. Y si contamos con el personaje involucrado, bueno, pues la suspicacia es mucho mayor. Mientras tanto, yo quiero decirle que le den like a esta transmisión y que la compartan con otras personas. Quiero pedirles, por supuesto, que si no se han suscrito, se suscriban, que yo, mientras tanto, sigo agradeciendo a Farmacias GBC, no solo porque nos da apoyo para esta transmisión, sino por el trabajo que hace para los más desposeídos, con ese 20% de descuento que tienen todas sus sucursales en todos los medicamentos y sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Mañana, no. El lunes nos reencontramos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.